Buenos días a todos, sean todos bienvenidos a esta nueva teleclase de Derecho Procesal en el marco de la Cátedra Teoría General del Proceso de la Universidad Siglo XXI. Mi nombre es Jonathan Ruiz, docente a cargo de esta cátedra. Hoy les traigo una propuesta introductoria en cuanto a identificación de sujetos procesales. A modo introductorio, vamos a realizar un análisis de los sujetos procesales que les voy a mostrar a continuación. En cuanto a la introducción, porque no podemos empezar algo sin saber de qué hablamos, qué es el proceso para luego ver los sujetos procesales. En sí, explicado de una manera muy simple, el proceso es un método dialéctico entre dos partes regulado por un tercero independiente. Es decir, van a estar ambas partes reguladas por el juez. Este es el tercero independiente. Es decir, que van a intervenir en el debate las partes, es decir, aquellas partes son titulares de las pretensiones, el poder de acción y de excepción. Entonces, todas estas cuestiones que estamos viendo devienen en sí de conceptos antropológicos que conciben al hombre como persona, le da una condición humana que no puede ser omitida al momento del estudio técnico del concepto de un sujeto procesal, no específicamente hablando de funcionarios, magistrados, etc. Por otro lado, también tenemos sujetos necesarios o esenciales para el proceso, es decir, aquellos sujetos sin los cuales este no podría llevarse a cabo, este proceso, ¿no? Claramente. Por eso, en sí, esto está muy ligado al concepto de proceso, porque justamente son necesarios y esenciales quienes. La parte actora, por un lado, que va a ser quien acuse, el demandado, que es ante quien se va a acusar, y el tribunal, que es ante quien se va a dirimir la acusación. Por eso hablamos, ¿no? Vuelvo a repetir, de sujetos principales o esenciales, porque sin estos no podría llevarse a cabo, si faltase uno de estos, no podría llevarse a cabo el proceso en sí. Ahora bien, ¿qué características tienen estos sujetos procesales? Bueno, lo característico en sí de estos sujetos procesales de carácter esencial es que como les dije, si uno falta, el proceso no se puede llevar a cabo. Tengan en cuenta esta importante cuestión, por eso la repito. Es por esto que en cuanto a la primera parte del procedimiento se tiene que dirigir a la integración de todos ellos, es decir, a la constitución, al llamamiento de partes a que estos asuman su rol y el proceso así pueda llevarse a cabo. Por eso es que en sí deben intervenir de manera necesaria en el proceso otras personas también, aunque no sean sujetos procesales, es decir, colaboradores, ¿no? Por ejemplo, del juez, el secretario de las partes, como hace el defensor penal, un asistente letrado de alguna parte privada, ¿no? Por ejemplo. Por eso es que junto con estos colaboradores en sí, lo esencial de los sujetos, ¿no? Hace a este famoso triángulo, ¿no? En el que en cada arista va a haber una de estas partes, el triángulo de la relación procesal. En contraposición a esto que estoy hablando, tenemos los sujetos eventuales, es decir, aquellos sujetos que estén o no estén en el proceso, este podría llevarse a cabo perfectamente, por eso su carácter de eventual. Por ejemplo, ¿no? Tenemos sujetos eventuales o secundarios que son aquellos que podrían ingresar al proceso en cualquier momento de él, en este caso, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, el ordenamiento jurídico lo autorice en este caso. También resulta, por ejemplo, eventual el querellante particular en un proceso. Ahí tenemos un ejemplo de un sujeto eventual cuando se autorice su intervención en algún proceso penal por algún delito que sea perseguible por acción pública en este caso, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nos vamos a un proceso en particular, vamos a ir al sistema dispositivo, ¿no? El proceso civil en este caso. ¿Cuáles son los caracteres de las partes? Bien, los caracteres de las partes son duales, antagónicos e iguales.
duales porque claramente, como venimos viendo hasta ahora, necesitamos una parte que acuse y otra parte ante quien se acuse, ¿no? Es decir, dos partes. Son antagónicas, ¿por qué? Porque van a estar, por supuesto, lógicamente enfrentadas por objetivos, por así decirlo, que buscan, ¿no? Cada uno de manera contrapuesta. Y son iguales porque esta igualdad hace al principio de igualdad de armas. Es decir, van a tener un momento en el cual van a ser escuchados ambas partes. No tienen igualdad de armas para poder llevar a cabo su defensa. En sí, esto explicado, digamos, de una manera muy rápida, como para que vayan teniendo una introducción. Ahora, en cuanto al carácter dual, en sí, ¿no? No puede darse una relación, como ya les dije, siempre, ¿no? En el caso, ¿por qué? Porque va a haber alguien que va a pretender que sea el actor y alguien contra quien se va a pretender. Es decir, que siempre que haya una sola parte, no se va a poder llevar a cabo esta relación procesal, por algo su nombre de carácter dual. Repito, en cuanto al carácter antagónico, siempre se van a encontrar enfrentados. Y por último tenemos el carácter de igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad de armas. ¿Por qué? Porque esto deriva de la Constitución en cuanto a la declaración de igualdad ante la ley. Por eso en sí es prácticamente imposible concebir la idea de un proceso que se esté llevando a cabo si las partes se encontraran en una manifiesta desigualdad, ¿no? Porque esto también provocaría la nulidad del proceso. Por eso es que el principio de igualdad de armas, ¿no? Por ejemplo, se lleva a cabo manifiestamente, si bien se lleva a cabo en muchas otras etapas, pero en sí se puede ver manifiestamente en lo que hace a la audiencia igualitaria, es decir, el principio de bilateralidad, ¿no? Porque esto hace el irrestricto cumplimiento de las garantías constitucionales. Ahora bien, en cuanto a las partes en el proceso civil de lo que venimos hablando, tenemos que tener en cuenta que las partes, para poder asumir ese rol de partes y llevarlo a cabo, deben tener o deben contar, mejor dicho, con legitimación procesal y sustancial, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque son diferentes. La mayoría suele confundir legitimación con capacidad, que no es lo mismo, de hecho es diametralmente opuesto. Por eso vamos a empezar por definir legitimación, ¿no? ¿La legitimación qué es? Es la titularidad de la pretensión, es decir, sin titularidad del derecho. Ahora bien, ¿por qué esto es así? Bueno, la legitimación va a en sí acoger o no la pretensión. Es decir, que en cuanto a la titularidad, si un sujeto es titular de ese derecho, puede reclamar ese derecho, pero esto no va a significar que quien pretenda algo, no tuvo derecho. Por ende, si se le rechazó en una sentencia su pretensión, no haya sido parte. ¿Qué nos quiere decir esto? Bien, el hecho de que nosotros seamos titular de un derecho no hace a que, por ejemplo, una pregunta muy común, la sentencia no sea favorable. Si bien el derecho parte de, por ejemplo, una premisa de un antiguo jurista llamado Ulpiano. ¿Qué nos decía Ulpiano en su momento? Ulpiano nos hablaba, ¿no? Nos hacía una pregunta, nos planteaba un interrogante. ¿Qué es el derecho? Una pregunta que ustedes seguramente dirán, bueno, es muy simple. Y yo les cuento una cosa. Es una pregunta que, a pesar de parecer muy simple, independientemente si esta pregunta se le hace a una estudiante que recién empieza la carrera o a un profesional, es muy compleja de contestar, y dentro del estrato que puede contestarlo vamos a encontrar un abanico de definiciones, de posibilidades, ¿no? de respuesta, muchas de ellas pueden estar bien, no hay una única respuesta. Pero en sí,
Ulpiano nos daba una respuesta, que es dar a cada quien lo que le corresponde. Ahora bien, de aquí devienen análisis de Justitia, la estatua de la justicia, los ojos vendados como síntoma de imparcialidad, por ejemplo. Y he aquí el ser observadores, la balanza. La balanza, ¿por qué está desequilibrada? Tiene un fundamento y es justamente este fundamento. Esta premisa, que responde a qué es el derecho, es utópica. ¿Por qué? Porque la sentencia va a fallar a favor de una de las partes, no de ambas. Por ende, la parte que ha sido rechazada, su pretensión, va a seguir sintiendo, para que ustedes lo entiendan, que su derecho aún sigue conculcado, porque esa pretensión, según su parecer, no le fue favorable. Entonces, les hago esta introducción para que ustedes puedan entender diversos fundamentos para poder llegar a donde estamos, que es ahora partir de diferenciar legitimación y capacidad en este caso. En sí, la legitimación, ¿no?, se va a resolver cuando se expida la sentencia, ¿no? Bueno, salvo que hay casos en los que es evidente desde el inicio, ¿no? Como por ejemplo un divorcio que se pueda pretender sin tener que acreditar el vínculo marital, ¿no? En este caso es obvio que esto no va a llegar a buen puerto. Por eso es que no tenemos que confundir la legitimación, por ejemplo, con la incapacidad de hecho, ¿no? Una persona incapaz de hecho en sí, o la insuficiente representación también. Por eso es que en sí la ley va a exigir una amplitud de admisión de la acción, en este caso. Y una vez que esto se lleva a cabo, ¿no?, por ejemplo, que se admita la demanda, recién ahí, en ese preciso instante, es cuando se otorga la calidad de partes. ¿Por qué? Porque primero se verifica esto, que las dos partes estén legitimadas, es decir, que ambas dos puedan llevar a cabo un hipotético proceso. Con la admisión de la demanda, ese hipotético deja de ser hipotético y se transforma en un proceso en el cual va a ser llevado a cabo por dos partes que previamente ya se verificó que están legitimadas para poder entablar esta controversia en un X tribunal. Entonces ven como todo, a medida que vamos avanzando, va encastrando todo concepto y vamos avanzando un poco más de una manera un poco más clara. Por eso es que se habla en sí, ¿no?, que cuando tratamos la legitimación, hablamos de una condición especial, nos habla la autora Angelina Ferreira de la Rúa, para pretender, es decir, que nosotros vamos a, mediante la pretensión, vamos a lograr demostrar una acogida favorable. Es decir, que vamos a tratar de, bajo esta condición especial de pretender de una manera correcta, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, bien, para que la sentencia, que en sí es el fin ulterior, el fin último quiere decir, no sea favorable. Por eso es que en sí nosotros vamos a ver a nivel teórico la diferencia entre legitimatum ad processum y legitimatio ad causam, es decir, legitimación en cuanto a lo que es la imputación sustancial y la legitimación en el proceso, es decir, la legitimación ad processum es la capacidad de las partes para poder comparecer en un juicio, es decir, para realizar actos de la vida procesal, básicamente hablando. Yo estoy legitimado, por ende, si estoy legitimado para llevar a cabo, para interactuar en un proceso, quiere decir que esa legitimación hace que yo pueda llevar a cabo actos de la vida procesal, ¿no? En este caso, ya sea en nombre propio o representando a otro como letrado, ¿no? Por ejemplo, o como un curador, por ejemplo, en el caso de la incapacidad, ¿no? Hay varias figuras en sí de lo que se llama el Instituto de la Representación, pero bueno, eso va a ser tema de otra clase.
En sí hablamos de la capacidad, la legitimatio ad processum habla de lo que es la capacidad procesal, que es independiente en sí de la legitimación, según lo que ya estamos viendo hasta ahora. Por otro lado tenemos la legitimatio ad causam, que es, así es como nos lo va a decir esta autora. Como les dije, esto resulta de lo que es la imputación sustancial. ¿Qué logramos, ¿no? O qué se logra, mejor dicho, mediante la imputación sustancial? Bien, se establece si cualquiera de las dos partes o incluso ambas partes son quienes demandaron o han, digamos, demandado útilmente, para que ustedes lo entiendan. Bien. ¿Por qué? Porque acá, en la legitimatio ad causam, en sí no vamos, no versa esta etapa, no interesa, en este caso, investigar si el actor o el demandado tiene la capacidad, porque eso ya se vio anteriormente, sino qué es lo que interesa, bien, si una de las dos partes o incluso ambas partes son las personas ante cuales cabe emitir la sentencia. Es decir, si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo conmigo mismo. Si en la demanda que figura Jonathan Ruiz, yo soy efectivamente Jonathan Ruiz la parte a la que le van a emitir la sentencia. En este caso, ¿no? Por eso es que mediante este acto se vincula la titularidad efectiva del derecho con la capacidad. Por ende, si la demanda la lleva a cabo Jonathan Ruiz, yo soy Jonathan Ruiz, yo tengo capacidad procesal ya verificada para poder llevar actos de la vida procesal en este proceso que estoy encarando en un tribunal, ¿no? Es decir, que aquí vamos a vincular mi persona con la capacidad procesal, es decir, la legitimatio ad causam con la processum. Y aquí, llegado a este punto, les propongo una actividad que me pueden dejar los comentarios en la caja de este video. Ya habiendo analizado previamente los sujetos necesarios y eventuales, observen cómo se van a desarrollar estos en cuanto al sistema dispositivo. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos o vemos en algún libro en el que leamos o algún apunte el sistema dispositivo? El sistema dispositivo siempre nos va a hablar de una cosa, el proceso civil. Automáticamente vemos proceso civil y sabemos que es el sistema dispositivo y viceversa. He aquí les tengo un resumen, ¿no?, de cómo se lleva a cabo las aristas del proceso civil. En sí, vamos a tener dividido entre dos tipos, como venimos viendo desde el principio de esta teleclase, de sujetos, esenciales y eventuales. En cuanto a los esenciales, en la etapa introductoria, cuyo dispositivo tipo es la demanda. ¿Por qué? Porque es el dispositivo tipo, es lo que abre la etapa. La etapa introductoria, ¿cómo se abre? Bien, con la demanda, con la presentación de ella. Es decir, presentar hechos que, a nuestro entender, después veremos a lo largo del proceso, son jurídicamente relevantes y necesitan ser tutelados por el derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos una demanda, por ejemplo, significa que un derecho que debería asistirnos no fue conculcado, es decir, no nos fue reconocido. Por eso solicitamos se recomponga esta cuestión a través de un proceso. Por lo pronto, el demandado va a tener, por supuesto, que contestar la demanda, puede negarse, puede allanarse, puede negar algunos puntos y otros reconocerlos. Esas son distintas maneras que vamos a ir viendo a lo largo de la cátedra. Por lo pronto, como les dije, tiene 10 días, según el Código Procesal de Córdoba, para contestar esta demanda, ¿no? Y esta demanda en sí va a poder, bueno, como les dije recién, reconvenir, negar, etc. Ahora bien, un detalle aquí, porque si la parte demandada se allana, es decir, reconoce todas y cada una de las cosas que nosotros en principio tratamos de endilgar, es decir, que si se reconoce la etapa probatoria, esta no sería esencial, ¿no? ¿Por qué? Porque no habría nada que probar.
porque la parte se allana, nos da la razón, reconoce todo. Por ende, la etapa que viene ahora no necesitaría existir, no tendría un fundamento, porque ¿qué voy a probar si la otra parte ya reconoció todo? Pero bueno, eso no es muy común, les cuento, en la práctica. Por ende, vamos a desarrollar, como si esto no hubiese sucedido, la etapa probatoria. Y aquí el auto, si bien digo, la apertura a prueba, en caso, ¿no? Entonces aquí tenemos las partes que van a hacer. Van a arrimar al juez elementos probatorios que, valga la redundancia, sirvan para probar sus pretensiones, ¿no? Es decir, he aquí la etapa en donde se debe probar lo que se dijo mediante el escrito de la introducción de la demanda. A ver, aquí otro detalle. En la práctica, si bien la etapa probatoria tiene su momento, como verán es el segundo momento, en razón, ¿no? Y siempre con excepciones, en razón, por ejemplo, de distintas cuestiones probatorias, la prueba podría llegar a introducirse en la primera etapa junto a la presentación de la demanda. Por ejemplo, una persona de avanzada edad, una persona que esté enferma o una persona que pueda con el tiempo olvidarse de los hechos de los cuales vamos nosotros a utilizarla como testigo. Bajo esos supuestos excepcionales, la prueba puede ser introducida en la etapa, valga la redundancia, introductoria. Bien, pero esto como un dato de color, entre comillas, para que ustedes lo tengan y lo sepan. En sí, en un proceso normal, esto debería ir a la etapa correspondiente, que es la probatoria, ¿no? ¿Cuál es el dispositivo tipo? El decreto de apertura a prueba. El dispositivo tipo, recordemos, es aquello que abre cada etapa, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo hago en la etapa probatoria? Bien, se dicta el decreto que ordena la apertura a prueba y presento, ¿qué cosa? La prueba, ¿no? ¿Qué prueba? Bueno, aquí recepcionan peritajes, audiencias, entre otras cosas. Ojo, detalle, artículo 49 del Código Procesal, ¿no? Siempre hablando del Código Procesal de la provincia de Córdoba. Hay plazos perentorios, no es que yo lo puedo presentar cuando me da la gana, ¿no? Por supuesto, estemos atentos a estos plazos. En sí, el plazo ordinario son 40 días y los extraordinarios los va a fijar el juez bajo discrecionalidad. ¿Qué quiere decir? Bajo su parecer. ¿Por qué puede suceder esto? Se deben estar preguntando ustedes. Bueno, muy simple. Hay pruebas que tardan mucho más en producirse por su dificultad. Podría ser, por ejemplo, un ADN, en este caso, un reconocimiento en un proceso de filiación. O la dificultad de poder conseguir una prueba. Nosotros pedimos un plazo de extensión y conforme el juez nos escuche, a su discrecionalidad, es decir, a su entender, nos va a prorrogar este plazo o no, depende. Una vez que se termina la etapa probatoria, tenemos la tercera etapa, que es la discusoria. Y aquí el dispositivo tipo son los alegatos. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos justamente a tener un fin, que es darle el andamiaje al juez, es decir, los argumentos para que éste pueda fallar bajo nuestra pretensión y no bajo la pretensión de la otra parte. Por eso es que acá es donde vamos con nosotros como letrados a incorporar al proceso, al juicio, diversos elementos jurisprudenciales y doctrinarios que nos vayan a servir de fundamento útil, ¿no? Para que el juez se incline por nuestra pretensión. Y ya llegando a la etapa decisoria, que es la última, la cuarta, el dispositivo tipo por excelencia es el llamamiento de autos para definitiva. Es decir, aquí cesa la carga procesal de las partes, en este caso, porque esa es una característica, el impulso procesal del proceso, valga la redundancia, civil, es de partes. Por eso es que justamente lo primero que hace es cesar el impulso de trámite, porque aquí es donde el juez se llama a valorar todos los elementos que se han introducido en las anteriores etapas para poder así fallar, ¿no? Es decir, emitir la sentencia. Por eso es que la sentencia se la define en una primera instancia como el modo normal de conclusión de un proceso.
Ahora ustedes se deben estar preguntando por qué lo llamamos normal, ¿que hay otra manera que no es normal de concluir el proceso? Sí, la hay, por ejemplo, la transacción, el desistimiento, entre otras cuestiones, ¿no? Que luego esto va a ser objeto de futuras clases, pero bueno, por lo pronto lo llamamos modo normal porque justamente todo proceso debería concluir con una sentencia, pero a veces se pueden dar estos supuestos en los que yo acabo de nombrar. Bien. Eso respecto al sujeto esencial y al, entre comillas, modo normal en el que se llevaría un proceso. Ahora, ¿qué sucede cuando ¿no? Aparecen, como hemos visto, sujetos eventuales? Recordemos nuevamente que su carácter de eventualidad hace que si estos aparecen o no, igual el proceso se puede llevar a cabo, por eso son eventuales. El hecho de que aparezcan o no aparezcan no va a alterar el proceso en sí. Alterarlo, quiero decir, en cuanto a su normal desenvolvimiento, ¿no? Por supuesto, si aparecen estos actores eventuales, se van a alterar algunas cuestiones procesales, ¿no? Que no estarían con los actores esenciales. Ahora bien, ¿cuáles son? Por ejemplo, el establecimiento de medidas preparatorias, que el fin de una medida preparatoria justamente es obtener el conocimiento para que se pueda plantear una correcta demanda. Por eso hablamos de medidas preparatorias, por ejemplo, el ordenamiento de prueba, la prueba anticipada, que es esto que yo les contaba de excepciones para poder, por ejemplo, introducir la prueba en la etapa introductoria con la presentación de la demanda y no tener que esperar la correspondiente etapa que es la probatoria. Aparecen aquí medidas cautelares, ¿no? Aquí voy a hacer una salvedad. Si bien lo estamos tratando, pero nunca está de más que tengan la información, porque en algún momento lo veremos. No estamos tratando el proceso penal. Es muy importante que sepan que las medidas cautelares en el proceso penal no se llaman de esta manera. Ojo, no quiere decir que no existan, existen. Pero en el proceso penal particularmente no se llaman medidas cautelares, sino medidas de coerción, que es lo que equivaldría a las medidas cautelares del resto de los procesos. Eso que lo tengan como dato. Recuerden que en el marco del derecho penal el Estado se abroga para sí, se reserva para sí el poder punitivo. Por eso es que hablamos de medidas de coerción, porque se imponen medidas coercitivas como por ejemplo la incomunicación del presunto delincuente, etcétera, ¿no? En sí. Bueno, hay diversos tipos, las veremos en su momento. Eso para que lo tengan como dato, pero el código en sí las autoriza de forma excepcional las medidas cautelares, ¿no? Porque se tienen que dar una serie de requisitos para que éstas se lleven a cabo, que es verosimilitud en el derecho, contra cautela, etc. Bien. Ahora, en cuanto a la ejecución de la sentencia, a solicitud de la parte interesada y cuando el demandado no se hubiera venido a cumplirla voluntariamente, se debe ejecutar la sentencia. En este caso, ¿no? Recordemos, ¿por qué a solicitud de parte? Porque la principal característica del proceso civil es el impulso procesal de partes. Si las partes no se mueven, el proceso no avanza solo, como en otras ramas, que veremos más adelante. Y por último tenemos la parte impugnativa, que es cuando alguna de las partes, o incluso ambas en realidad, ¿no? se sientan perjudicadas por lo resuelto. Esto trae a colación que ustedes ya tienen el fundamento de Ulpiano y el por qué, por ejemplo, Justitia tiene la balanza desequilibrada. ¿Por qué? Porque les recuerdo, va a haber una de las dos partes que va a seguir sintiendo que su derecho sigue estando conculcado, porque les repito, no se puede dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es utópico, porque la sentencia va a salir a favor de una sola de las dos partes que entablarían una, por ejemplo, en este caso, una demanda. Ha llegado el momento de otra actividad de transferencia. A modo de cierre de esta teleclase,
Ya hemos analizado los distintos sujetos procesales y la actuación correspondiente, es decir, aquellos roles correspondientes de cada uno en el proceso civil dispositivo, por lo que les dejo el siguiente interrogante para que me cuenten en la caja de comentarios. ¿Cómo operan los sujetos procesales en el sistema dispositivo? Ha sido un gusto. Esta clase ha sido la clase de Teoría General del Proceso, explicando los sujetos procesales a cargo de quien les habla, el doctor Jonathan Ruiz, en el marco de la Cátedra Derecho Procesal de la Universidad Siglo XXI. Espero ver sus comentarios y nos vemos en la próxima teleclase.